Bueno, bienvenidos a todos y bienvenida a ti también y a mí al primer episodio de Café con Ideas. Yo creo que este nombre y este proyecto lo teníamos como pensado hace mucho. Hace mucho tiempo. Demasiado. O sea, de hecho lo primero que hablamos de Café con Ideas fue en pandemia, cuando estábamos encerrados literalmente sin poder salir, y como que esta fue la primera idea que salió, Café con Ideas. Y no solamente por el hecho de hacer un podcast, sino también de comunicar muchas cosas que teníamos en mente. Tal vez en ese momento tuvimos mucho espacio para reflexionar y pensar cómo estaba funcionando como colectivo creativo, como esa parte de relacionamiento con las ideas, que nuestro insumo principal y propósito es comunicar las ideas. Materializarlas, total. Materializarlas. Y obviamente el nombre de Café con Ideas también tiene que ver que el café es el motor principal de como el centro de reunión, ¿cierto? En donde inclusive los clientes que vienen acá y que de pronto en este capítulo se van a dar cuenta que no empezamos la reunión si no hay café, ¿cierto? No se empieza a trabajar. Exacto, entonces las ideas vienen después del café, ¿sí o no? Y obviamente tenemos acá nuestro café, que es el café que tenemos con Waco, que es la primera edición que sacamos y que es el motor diario para absolutamente todo. Entonces, salud. Gasolina creativa. Vamos a tomarnos un cafecito y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que nos apasiona y nos gusta demasiado. Y creemos que ustedes también, porque siento que es un lenguaje universal. Sí, yo lo centraría como primera parte como el lenguaje universal. Sí. Nos conecta, nos hace compartir momentos, instantes, recuerdos. Demasiado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cine. Y vamos a hablar del cine desde un ámbito muy interesante, porque vamos a hablar del cine como incentivo o esta misma gasolina creativa. Exacto. Yo creo que hay muchísimas cosas que uno consume a diario, y no solamente consume, sino que convive con ellas a diario, que se vuelven motores, bibliotecas e insumos creativos para absolutamente todo lo que uno hace. Y eso el es algo archivador del cerebro. Total, y es algo que, por ejemplo, hablo mucho con el Mello. Cuando él empezó con nosotros, siempre le decía, mire, todo lo que usted vea, inclusive lo que uno consume en redes sociales, uno tiene que saber qué está consumiendo, porque eso después va a detonar en ideas en uno. Entonces el cine es uno de esos elementos que para nosotros, tanto para Pau como para mí, son totalmente esenciales para crear, ¿sí? Es un motor creativo. Y bueno, pero no siendo más, nos tenemos que presentar para las personas que no nos conocen. Somos Juan y Pau, nos conocen como Monkey y Polilla, y pues tenemos un colectivo creativo que se llama 10. Es correcto, se llama 10. Y bueno, ya para continuar con todo lo que vamos a hablar de cine, yo creo que si vamos a hablar de cine tenemos que hablar de lo que nos gusta. Eso es bien interesante. Entonces, ¿a ti qué te gusta? Yo siento que como hemos compartido tanto en ese campo del cine, yo creo que yo te atrapé aún más. Tú eras también un consumidor de cine bastante habitual, pero no tanto como yo. Yo creo que la historia, hay que hacer una corta historia. Tengo un relacionamiento con el cine también muy lindo, porque como les decía, también es un tema de conexiones, y siempre me empalma mi papá. Fue como ese acercamiento de siempre las películas con papá los domingos, y se volvió un hábito hasta el día que él se enfermó y no pudo volver, pero literalmente nunca fue una constante en mi vida. Y para mí fue tan importante que siempre en mis círculos sociales, amigos, parejas, siempre era importante ir a cine. O sea, el cine para mí era una forma de relacionarme, de tener conversaciones, de como crear una parte cultural también, de relacionarme con el mundo exterior. Como que estaba en esta pequeña ciudad de Colombia, en Pereira, y yo me sentía parte de muchos lugares a través del cine. Como que me sentía como también en la parte de ciencia ficción, como que me sentía en otros mundos. Entonces esto como que fue parte siempre de mi vida, y me parecía demasiado loco e increíble el impacto que tiene el cine en todos nosotros. ¿Tú cómo vives ese relacionamiento con el cine? Bueno, yo creo que el cine y yo, desde muy pequeños, también por mi papá siempre le gustó ver demasiado películas. Pero yo, a pesar de que iba a cine regularmente, como al cinema como tal, pues al teatro, yo consumía más cine en mi casa. O sea, consumía demasiado cine. Pues yo, hijo único, pasaba mucho tiempo en mi casa también solo, entonces me ponía a ver muchísimas películas. Y también es eso que tú dices también, es un escape de la realidad. Total. Muy sano, ¿cierto? O sea, sí. Es un escape de la realidad que lo lleva a uno a conocer otras perspectivas. Es una experiencia audiovisual muy inmersiva, desde los sonidos, desde lo que uno está viendo,
y todo lo que los directores o todo lo que las personas que trabajan en el cine pues meten ahí tienen un impacto y tienen un sentido especial como para todo lo que uno está viendo y haciendo. Entonces, para mí también fue un punto de partida que estimuló mi creatividad en muchos aspectos y que también hacía parte y hace parte pues muy intenso en todo lo que hago. Pero desde que te conozco a ti, pues adquirí más ese hábito de ir más al teatro, ¿sí? O sea, todas las semanas veía películas, varias películas, pero en este momento tú y yo vamos al teatro, vamos al cine semanalmente, sagradamente, mínimamente una. Ha habido semanas de 3 veces, ¿cierto? Y de repetida de películas. Y de repetida de películas, o sea, no sé, Oppenheimer nos lo vimos 4 veces el año pasado, estuvo genial. Y una película bien cortica, aparte porque nos encanta repetirnos esas corticas, que son las difíciles, eso es bien interesante. Pero bueno, siento también que el cine desde pequeños también nos va marcando, entonces creo que como creativos ambos, psicológicamente, al tener este gusto, porque no todas las personas son amantes del cine, o tienen un género en especial, no les gustan cosas particulares, pero siento que cuando uno tiene la mente como nosotros, o de pronto desarrollarla, una forma de desarrollarla, es abrirse como a ver diferentes géneros, cine, arte, teatro, que también nos gustó mucho teatro. No, incursionar en todos los géneros, ver animaciones, ver películas infantiles y empezarse como a crear como estos nexos mentales con tanto hace como que se despierte algo, el interés, como yo quiero narrar las cosas de esa manera, yo quiero comunicarme de esa manera, tanto así como medio vivir la vida en una película o como cuento yo una historia. Y siento que eso nos puede haber psicológicamente y en el subconsciente a los dos llevado a lo que hacemos hoy en día. Total, 100%. Listo. Bueno, entonces, ¿qué te gusta a ti? Sí. Géneros, ¿qué te gusta? Bueno, perdón. Nos vimos por los lados. Sí, ¿Qué te gusta? Me parece que era importante ese contexto. ¿Qué me gusta? Es que acá entra la parte interesante. Como buena amante del cine, me gusta casi todo. No soy muy fanática de las películas románticas. Perdón a las personas que me vayan a odiar por este comentario, pero creo que es de los pocos géneros que digo, me veo, lo puedo disfrutar, pero no me apasiona. Siendo así el caso, las películas que más me gustan son ciencia ficción y terror. Yo creo que terror va en primer lugar. Terror va en primer lugar porque también tengo como un relacionamiento como con el suspenso y con el crimen. Me ha gustado mucho como la parte de detectives, de investigación. De hecho, consumes muchas series de crimen. Ajá. O sea, Criminal Minds, o sea, cosas Dexter. así. Dexter. Bueno. Oh, bastante. Sí, bueno, el terror en general yo creo que es como un género para ti sumamente importante. Un pilar. Ciencia ficción y también me parece que te faltó de tus gustos fantasía, ¿no? Claro. Tipo Señor de los Anillos. Total. Que es, pero... Es un top. Un top para ti. Y pues obviamente también disfruto mucho las animadas. Puedo decir que de mis películas favoritas es Princesa Mononoke. Me hace sentir valiente, fuerte, inspirada, empoderada. Y más que con el tema de la ilustración también hay un relacionamiento muy fuerte para ti ahí. Creo que es súper importante y creo que ahí va a entrar ya otro tema que ahorita después de tus gustos lo podemos tocar y es cómo esa parte visual también me hace adquirir gusto por la película. Hay ciertas películas que solo a través de su dirección de fotografía, por más de que la narrativa no sea la más fuerte, hacen que uno se enamore. Total, sí. Hablemos ahora de tus gustos. Bueno, yo tengo un gusto muy enfocado, por supuesto que me gusta la acción, o sea, la violencia sin ningún tipo de sentido, me encanta. John Wick. Es como, sí, o sea, películas tipo John Wick son películas que me encanta, disfruto demasiado ver, con historias muy simples, pero que digamos que desatan un nivel de violencia desmedida. Me parece excelente. Pero no, aparte porque siento que también tienen unos efectos visuales y son las muy coreografías, es que son coreografías de entretenidas. acción, o sea, no es como disparar, por disparar, en algunos casos sí, pero tienen una composición visual, pues las buenas, sí, o unas coreografías visuales, unos planos de secuencia muy interesantes y muy chéveres. Y hay unas que tienen también animación. Sí. Y efectos especiales como muy, muy aletas. Claro, total. Pero tengo un gusto, yo creo que mi gusto principal es la ciencia ficción. Sí, yo también diría. Pero tengo una fijación con las películas con twist, pero con temas de ciencia ficción. Por ejemplo, Nolan. Mi director favorito de todos los tiempos va a ser por siempre Christopher Nolan. ¿Sí?
digamos que es ciencia ficción, pero tienen una forma de contar la película de una manera muy diferente, en desorden, con cosas atípicas. Entonces, ese tipo de narrativas y ese tipo de películas me llaman mucho la atención y me encantan. ¿Sí? Yo creo que yo me describiría, para las personas que se han visto y sé que no es muy común, Twin Peaks, que le he dicho mucho a Juan que se la tiene que ver. No la hemos visto porque no está en ningún lado. Bueno, sí, si saben por ahí, déjenos en los comentarios dónde la encontramos, dónde la podemos ver, porque yo me la vi mucho, me la repetí varias veces, estando entre el colegio y la universidad, y siento que definió mucho mis gustos, y es ese tema de crimen, misterio, ciencia ficción, fantasía, rara, intrigante, que lo mantiene a uno como inmerso. Sí, total. Bueno, pero Twin Peaks es serie. Es serie. Hay una película, pero salió luego. Es serie. No, sí. Sí, porque si hablamos de series, o sea, bueno, no, total. Pero vamos a hablar como de narrativas. Sí. Estoy hablando como de los gustos narrativos y cómo uno se va como encaminando, porque yo siento que pasa al que le gusta la comedia romántica o las películas románticas, normalmente ve series más tipo novela. Me hago entender, como ese tipo de empalmes. Está relacionado a eso que estás diciendo. Pero bueno, ya hablamos de gustos, ya hablamos un poquitico de eso, pero ¿por qué es importante entonces consumir cine? ¿Por qué es importante? ¿Tú por qué crees que esto es esencial? Ya como que le dimos un pequeño abrebocas al tema, pero ¿por qué es importante consumir cine, especialmente en el área creativa? Y no solamente gráfica o audiovisual, sino en las áreas creativas en general. Bueno, yo pienso que podemos hacer ahí un empalme y hablar desde cada punto. Tú hablas desde el audiovisual y yo voy a hablar desde el diseño. Yo les digo que, como mencioné anteriormente, para mí solo el hecho de la parte tipográfica, pues no sé, todo el tema tipográfico, desde los subtítulos, es el relacionamiento visual directo que tenemos con la narrativa. Y me hace a mí sentir en otra época. Solamente el uso de que tenga serifas, no tenga serifas la tipografía, tenga ciertos colores. Especialmente, por ejemplo, tengo un gusto particular en las tipografías de las películas del terror de los 80s. Son muy buenas. Épicas, y que dan ese tinte de póster vintage, sí, que tú quieres pegar en tu pared como buen fan niño adolescente que tienes en el interior. Y a la hora de sentarme a diseñar, tener como toda esta información visual, gráfica, estamos hablando de los que tienen aplicaciones gráficas. Bueno, y sin contar que siempre cuando me veo una película, ya obviamente desde que soy profesional, pienso en todo lo que desarrollan de dirección de arte. Eso te iba a decir. Para las películas. O sea, no solamente es que tenga un título en alguna parte de la película, sino son los elementos. Los elementos. Un periódico, un póster que sale en la calle, un graffiti. Y veo un mucho programa de eso, televisión que se esté mostrando en la película. Que se esté pasando, y si un corto lo hicieron de cierta forma, no sé, hasta incluso cuando son de marcas comerciales, por así decirlo, pero le cambian ciertos tintos para darle una connotación que le quieren dar, digamos, si es oscura o si es burlesca o si es una comedia, los colores que usan, que es más juguetón, que es más, no sé, más romántico, más gótico. Uh-huh. Entonces, todo esto, yo me siento en el teatro y veo todo. Es como que estoy viendo la película y como creativa, y por esto es fundamental, empiezo a desglosar los pedazos: el audio, el diseño, la fotografía, la dirección de arte, el vestuario, el maquillaje, ¿qué me falta? La narrativa. Empiezo a pensar en los diálogos por aparte. Es como si se me partiera todo. Sí. Yo entro al cine y es como si se me partiera todo. Es una fraccionar todos los elementos. También, ahorita que estás hablando de los pósters, yo siento que, digamos que los pósters de las películas, los que se colocan en el cine afuera, uh-huh, cuando uno va a comprarla, o sea, es demasiado importante también. O sea, yo creo que ese es el primer elemento. Hemos dejado de entrar. Sí, o sea, ese es el primer elemento de entrada, digamos, suprimiendo lo que sería un tráiler, ¿cierto? O sea, como el clickbait. Sí, exacto. Es como lo que uno ve. Y también le define mucho de lo que va a ser la película, claro, ¿cierto? Total. Y a pesar de que tiene también fotografía, pero realmente hay un trabajo de diseño que es mucho más profundo y mucho más desarrollado. Entonces, total, sí, yo creo que las películas... Pero a ti también te pasa eso, como que tú te sientas y tú desglosas todo, ¿o qué es lo primero, ya ahora como audiovisual, para ti, qué tiene esa importancia? Y cuando tú te sientas en un teatro como audiovisual, ahora ya profesional... Bueno, para mí, yo el primer... Digamos que lo primero que me llama de las películas cuando ya entramos al teatro a verlas, y cuando uno también ve un tráiler o algo así, es el color, ¿sí?
el color y hay varias cosas que están ahí metidas, ¿sí? Que tiene que ver con iluminación, fotografía, composición, ¿sí? O sea, como que esas cosas es lo primero que para mí es importante. Por ejemplo, yo soy muy visual en ese sentido y como también obviamente en el tema audiovisual pues hace tanto tiempo que trabajo con esto, entonces para mí la primera imagen o el primer look de la película o del film es lo que más me atrapa inicialmente, ¿sí? Nos pasó hace poquito, de hecho, que entramos a una película, no estábamos muy convencidos de Holdovers y como que bueno, sí, nominada al Oscar y demás, pero no estábamos muy convencidos y tú te sentaste y tú dijiste, qué linda. Yo dije, espectacular. Y ya con eso tuvimos para que, pues aparte de que la película sí es muy buena, pero fue más como ese impacto visual, como, uff, qué película tan linda, como tan satisfactoria visualmente. ¿Sabes con cuál me pasó que me llamó demasiado la atención? Con la de los Juegos del Hambre. Que no la última que nos vimos, no recuerdo, o sea, es como es una precuela donde cuentan la historia de Snow. O sea, los lentes que utilizaron, súper white, ¿sí? Me encantaron, el color me encantó, el bokeh, los desenfoques, o sea, ¿verdad? Visualmente me pareció muy atractiva, ¿sí? Me pareció muy atractiva. Y incluso hay unas tomas un poco incómodas con esos ángulos contrapicados y como super white, pero me encantó. O sea, me pareció espectacular cómo se veía la película, el look. Yo creo que esto es algo muy importante porque miren que cuando podemos entrar a una misma película y la podemos experimentar como de formas diferentes. Yo, por ejemplo, en esa película me basé más en la narrativa y no me fijé casi en esos detalles. Tú fuiste el que me dijo, yo lo vi, pero estaba como tan enfocada como en la historia como tal, que no me fijé tanto en eso y siento que a todos nos puede pasar y entramos también en las películas con diferente interés y a veces entramos con muchas expectativas que yo creo que también influye. Claro, cuando uno va a ver una película con muchas expectativas puede ser contraproducente. Sí. Porque vas con muchas expectativas y si no se acerca a esas expectativas que te hiciste, pues te vas a llevar una mala experiencia. Total. De hecho, a mí y nos pasa mucho cuando estamos viendo los trailers de las películas para ver. Casi no nos gusta ver trailers, vemos un pedacito ya desde, mejor dicho, eso es un medido. dicho, desde el desayuno uno sabe cómo va a ser la comida. Entonces hay trailers, por ejemplo, que le muestran a uno absolutamente toda la película, ¿cierto? No. Le spoilean a uno todo, entonces eso no. Sí, pero yo creo que puntualmente, hablando de lo que decías ahorita, la narrativa, para mí la narrativa es lo más, o sea, no es lo primordial al momento de iniciar, pero es lo más relevante e importante al momento de finalizar la película. Es decir, si una película visualmente... Pero me estoy intentando acordar de películas como que empiezan con ese impacto narrativo, como tan alto como, digamos, una Memento. Pues digo, como que empiezan como con la historia que uno ya quiere saber el final, que son películas que de pronto no son tan fuertes. Lo que pasa es que eso iba, entonces. Depende. Entonces, por eso a eso iba. A que lo que te estaba diciendo, puntualmente, la narrativa es lo que perdura. Es decir, una película es buena, puede ser visualmente muy rica, pero si tú al final de la película la historia no es lo suficientemente contundente, pues no tiene la relevancia para ti, ¿cierto? Sí, total. Simplemente se vuelve pues como una experiencia audiovisual, pero no es algo para recordar. Y lo que estás diciendo, por ejemplo, de Nolan, o ese tipo de directores que hacen esas narrativas partidas en donde te están mostrando el final de la película al inicio, pero no durante toda la película te van a mostrar y que incluso muchas veces el trayecto a ese lugar o a ese momento. Es la narrativa al gancho. Total. Puede tener la estética, pues la estética de Nolan siempre es espectacular, pero podemos hablar de otros directores donde la estética puede no ser la más fuerte, pero cuando tienen esas narrativas como tan contundentes que a ti te dicen una frase, un fragmento que te impacta y tú dices como, uff. Ya quedas atrapado. John Wick, o sea, le matan el perro y no hay más trama que esa, pero es que qué más horrible que le maten a uno el perro. O sea, yo creo que John Wick es de esas películas que la narrativa es demasiado simple, pero la historia pero estoy hablando está de ese lleno gancho, de... Sí, y uno claro. siempre queda con ese odio de que le mataron el perro y uno va a justificar todo lo que haga John Wick porque, pucha, le mataron el perro. Sí, total. Pero sí, es que hay diferentes tipos de narrativas, sí, ¿cierto? Claro, como para no profundizar pues, en todas las que hay, pero yo creo que simplemente pero otro ejemplo, una buena narrativa define el éxito para los espectadores, claro, para nosotros, si la película es buena o no. Para no salirse del cine. Exacto, sí. Y digo yo otro tipo de narrativa, El Señor de los Anillos. Es literalmente esa traducción espectacular de lo que es una novela
bien llevada a pantalla, donde tú te quieres saber la historia y tú eres parte de la historia y tú eres parte del quest de todo lo que está pasando, de los caminos, tú caminas, tú luchas y demás, que es otro tipo de narrativa súper diferente. Claro, además que te están mostrando y te están contando a medida que va Pasando transcurriendo la la historia, aventura, claro. te están mostrando un universo nuevo que desconoces. Exacto. Entran a una zona nueva, ven criaturas diferentes, ven Tienen unas misiones. experiencias diferentes, o sea, son distintas formas de contar las historias, pero hay unas narrativas que requieren de añadir elementos o escenas que permitan contar de manera contextual todo lo que va a suceder después. Y siento yo que el cine no solamente es como un insumo creativo, como el fin para nosotros, que es como lo más importante, pero el cine para muchas personas también es un escape de la realidad. Uh-huh. Y es un momento donde tú puedes conectarte con las historias de otras personas o también entender, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de un relacionamiento de casos médicos o de temas personales profundos. Me acuerdo una vez que nos vimos una película que nos marcó mucho que se llama My Beautiful Boy, que nos la vimos en la Cámara de Comercio. Con Timothy, que está de moda Timothy. Exacto. ¿No? Y tú ves el tema, tú te relacionas como tanto con ese tema de la drogadicción y lo que pueden sufrir los padres y cómo puede sufrir también la misma persona que está pasando por esa situación, que te desregula, no sé cómo decirlo, como las emociones. Tú quedas como totalmente boca abajo, de cabeza. No, te hace, como que te revuelca. Lo que tú decías ahorita, te hace sentir lo que una persona en esa situación estaría cercano, o sea, te está acercando a una situación que puede que muchas personas no experimenten jamás, ¿sí? O sea, como que esté en una situación en donde un hijo tenga, digamos, un problema de estos y qué es lo que está sintiendo el padre, qué es lo que está sintiendo las personas. O sea, te lleva a sentir y te lleva a mostrar ese tipo de situaciones que muchas veces estás lejos de poder experimentar en vida real. Y es hermoso porque es esa transmisión de esas emociones a partir de la comunicación, porque si nos ponemos a pensar, nosotros podemos hablar de temas técnicos de diseño audiovisual, pero verdaderamente todo se transgrede a las emociones y a transmitir esas ideas. Y siento que ese relacionamiento hace que sea mucho más humano y que podamos entenderlo y expresarlo y nos quedamos como con fragmentos de lo que nos sirve a nosotros. Uh-huh. Entonces nos quedamos con el sonido, porque siento que el audio, ¿o qué me dices tú? El audio es... No, pues por algo hay un premio, o sea, por algo hay un premio Oscar, solamente es sonido. Sonido. Diseño de sonido. Y es uno de los elementos más importantes. Me gustaría que tú nos contaras un poquito como audiovisual ese relacionamiento, o sea, y cómo te... Cuando tú lo dices, mira, es audiovisual. Lo primero es el audio. Muchas veces cuando yo estoy haciendo un video, yo no empiezo a hacer el video sin tener el audio. Muchas veces no, la mayoría. Y el regaño siempre cuando lo empezamos sin audio. Bueno, realmente el audio es demasiado esencial. Es demasiado esencial. El diseño de sonido es totalmente necesario para que la experiencia visual sea más inmersiva y sea más real. Es decir, vende mejor las escenas, vende mejor todo lo que está pasando en una película, o inclusive ni siquiera nos tenemos que ir a una película, en un video comercial, ¿cierto? Y lleva, yo siento que más lejos. Voy a hablar, ahorita les contaba del género del terror. Para mí es importantísimo el tema de diseño de sonido en una película de terror. Es el que hace que existan los jumpscares. Si no, no existirían. Y cuando una película de terror tiene un pésimo diseño de sonido, es mala en general, por más de que tenga... Total. Una parte visual hermosa. En los últimos años se puso muy de moda las películas de terror después de Hereditary. No, los violines como los chelos o las cuerdas desafinadas, ¿sí? Que son esos sonidos. Y esas primeras eran preciosas. Sí, o sea, para mí es después de Hereditary es donde esos sonidos se pusieron muy en tendencia gracias a esa película. ¿Te acuerdas de Bárbaro? Sí. El diseño de sonido de Bárbaro. Sí. Uno siempre está en una intriga constante. Aparte es donde es que el éxito ahí es, por ejemplo, que el sonido es totalmente coherente e intencionado con lo que está pasando y con la intención del director y del guión en mostrar esos momentos y darle tensión. Y el sonido es el que permite que los momentos sean aún más tensionantes y más impactantes. Perdón, tengo que hacer 2 anotaciones importantes. Uno, si no se han visto Bárbaro, por favor, véanla, porque es increíble y tiene una narrativa doble, súper extraña, brutal. O sea, es una película que, primero, cuando tú ves el preview de la película, el tráiler de la película... No tiene nada que ver con la película. O sea, uno no le muestran a uno nada. Entonces, lo que tú ves en ese preview
no es la experiencia final de la película, es mucho más profunda. O sea, yo puedo decir que es de las películas de terror o de horror más interesantes que me he visto en mucho tiempo, porque es te llevan en una historia súper extraña, súper loca, y sí, tiene una narrativa doble porque como cuentan dos historias. Bueno, iba a hacer ese paréntesis, y quería hacer otro paréntesis con el tema del audio. Yo no sé si tú te acuerdas de una película que la protagonista es Jennifer Lawrence, que se llama Mother. Demasiado. ¿Qué tal el diseño de sonido de esa película? No, bueno, visualmente, además de lo visual, que es absurda, pero sí. ¿Te acuerdas de lo tensionante que es ese diseño de sonido? Que es como, ay, qué dolor de estómago. O sea, el sonido es un elemento que refuerza el sentimiento de la escena. Es espectacular. Y hablando gráficamente de eso, también. No, gráficamente es una cosa tiene un tema de ilustración a través de la fotografía increíble. Sí. En temas visuales me parece que es un tema muy artístico. Me la quiero volver demasiado. A ver. Vamos a repetirla esta semana. Pero bueno, a ver. Hablando de sonido, yo creo que también le dimos una vueltica un poquito a la iluminación, aunque es un tema muy profundo. Creo que la iluminación es lo más importante en temas visuales, ¿sí? La iluminación es un elemento esencial. Tú me dijiste algo en estos días, yo te pregunté, no me acuerdo si nos estábamos viendo Succession o cuál fue, no me acuerdo, una serie, y yo te dije eso cómo lo graban, que era todo de noche. Eso me parece un buen ejemplo, porque usualmente nos vimos una película argentina. Ah, bueno, fue la película argentina. Ay, la de terror. La de terror buenísima. Argentina. ¿Cómo es que se llama? Bueno. No recuerdo el nombre en este momento. Nombre largo. Pero acá la vamos a poner. Excelente, sí. Esa película me causó mucha curiosidad porque hay unas escenas de noche demasiado preciosas, porque esa película visualmente es hermosa. Y yo, pues te pregunté, ¿cómo graban eso? O sea, de verdad la calidad y se ve demasiado bien, y a pesar de que hay muchas películas con temática nocturna y viejas y demás, pero esta me pareció súper particular, y tú me contaste. Se graba de día. Y eso me pareció loquísimo. Se graba de día y en postproducción se oscurece, porque en el día, pues, o con iluminación pues día, se tiene más control sobre toda la información que se percibe desde la cámara. O sea, y eso es algo que también hablo mucho cuando estamos hablando de temas de video y fotografía, y especialmente con este tipo de cámaras que graban en una calidad muy buena, pero la luz es lo más importante, y la luz es lo que verdaderamente hace que se puedan hacer cosas mejores en postproducción, y también la colorimetría de la luz hace que muchas veces se refuerce, entonces suma la narrativa, el sonido, la iluminación, ¿cierto? Y la composición, que es otro elemento pues ahí como a tratar de manera muy breve, pero es esencial que todas estas cosas estén como conectadas para que verdaderamente tengamos un impacto esencial e importantísimo en lo que vamos a ver, que sea una experiencia audiovisual. Es que total, aquí yo sé que dijimos que íbamos a hablar solo de cine, pero pues obviamente se me vienen todos los referentes, y pienso en la última temporada de True Detective, que fue toda grabada ¿en dónde? En Alaska. En Alaska. La verdad no sé cómo. No sabemos. No sé si, o sea, me parece una cosa visualmente, pero digamos una eso, cosa que el contexto impresionante. Está impresionante, porque obviamente pues estamos en los días que son de noche todo el tiempo, que están de noche todo el tiempo. O sea, para contexto así rápido de la serie, toda la serie pasa en Alaska, en una zona de Alaska, y en una época del año, en esa zona, donde no hay luz día, porque por sus temporadas, por el movimiento de la Tierra. El movimiento de la Tierra, entonces no hay luz día. Entonces, hablando un poco como del contexto que tienen tanto las películas como las series a nivel narrativo, loquísimo, digamos, True Detective, esa última temporada, toda en Alaska, en estas condiciones, no sabemos cómo fue la grabación y demás, pero como todo ese contexto lo lleva a uno, digamos, en iluminación. Total. ¿Te acuerdas que la temperatura? Claro, y que se siente ese frío, uno siente el frío a través de la pantalla, uno se siente, y no solamente a nivel visual, sino también es eso, yo siento que no, y a nivel emocional, porque es que ese frío ya transmite una soledad, ¿sí? un aislamiento por completo. Del hecho de que no haya luz solar es también un cambio pues esencial en la vida. O sea, entonces todo lo que va pasando es muy relacionado con eso. Sí, total. Y siento que a pesar de que no vamos a ahondar en temas, digamos, a nosotros también nos influye demasiado el tema de vestuario, maquillaje y demás. Pero son muchos elementos. Son demasiados elementos, pero siento que ese tema de el look y la composición de a través de los planos, digamos cuando hay cortes incómodos. O planos secuencias. Esos planos secuencias. Hablando de planos secuencias, Birdman. Uf, es una película una genialidad.
Es una barbaridad. O sea, esa película es una genialidad, ese plano secuencia no tiene sentido, a pesar de que dicen que hay cortes. No, sí hay cortes, obviamente, pero son planos secuencia muy largos, es decir, son escenas que inician en movimiento y se mueven durante 15 minutos, o sea, es una escena coreografiada de principio a fin y hay unos pequeños cortes en la película, pero toda la película está en un plano secuencia en donde hay algunos cortes por obvias razones, pero son planos secuencia muy extendidos, muy largos. Y yo llamaría eso como total, o sea, digamos, a una película como Birdman es totalmente envolvente. O sea, una película que es totalmente envolvente. Claro, porque te va mostrando recorridos, distintas escenas, audio, especialmente, por ejemplo, la batería. ¿Sí? La batería que hay. De hecho, va el plano secuencia, van los planos moviéndose y uno ve el baterista muchas veces ahí tocando en el mismo teatro. Eso es brutal, como ese contexto como documental, como si fuera como falso documental. Como que te están mostrando algo que está pasando ahí y tú lo estás escuchando todo el tiempo y te da esa adrenalina o también esa ansiedad de lo que va viviendo el personaje principal. Entonces, bueno, yo creo que son demasiados elementos. Perdón, entre planos secuencias que pues en ese momento no era tan largo, pero no fue tan, pero digamos Tarantino en Kill Bill, cuando tú ves la toma desde arriba de la pelea y aparte porque pues esas coreografías de Tarantino son espectaculares. Perdón, no podía dejar pasar eso. Sí, y me gusta mucho que hables de Tarantino porque siento que Tarantino desde la narrativa, que muchas veces empieza a contar las cosas en desorden, ¿cierto? Pero también tiene un tema especial con digamos que la violencia, que a mí me gusta mucho de las películas violentas, ¿cierto? No se vayan a llevarme más la imagen. Pero también tiene una manera gráfica de contar las cosas muy impresionante. Es de los que más le mete la parte gráfica. Sí, en el color y en dirección de arte es una cosa bárbara. Yo creo que pues, Tarantino es uno de los mejores directores que hay de nuestra época, sinceramente. O sea, ha hecho unas películas y unas obras espectaculares. Yo creo que a todo el mundo le gusta Pulp Fiction, yo creo que a todo el mundo le gusta Bastardos sin Gloria. O sea, Bastardos sin Gloria es una película impresionante. O sea, The Hateful Eight también es muy buena, es muy larga, pero es muy buena. Django es espectacular. Algo que también ahorita que está hablando de Tarantino, para las personas que no se han visto Django, de pronto pues voy a manejarlo acá sin spoilers, pero Django es una película de venganza. Y Tarantino en una entrevista dijo, yo estoy mamado de que en las películas donde le hacen cosas malas a la gente y se quieren vengar, al final digan como, no, soy mejor que tú, no te voy a hacer sufrir esto, o no soy como tú, no soy No, Tarantino se va a vengar, vénguese con toda. Y es satisfactorio. Y es satisfactorio, o sea, es como que es una película de venganza efectiva, o sea, se efectúa la venganza en su 100%. Entonces es una cierta también son temáticas como otra cosa. Exacto, y es que el cine lo puede todo. Creo que hoy nos vamos a quedar cortos para hablar de todo lo que evoca, pero digamos a nivel histórico. No más yo ayer pensaba en el tema, bueno, Oppenheimer no más ni menos, de la Segunda Guerra Mundial y todas las películas que han habido alrededor y todas las emociones que uno tiene. La que nos vimos de A24 hace poco, no recuerdo cómo se llama. No me acuerdo si es de A24, si es de A24. Sí. Ok, sí, esa película que estuvo también nominada a Oscar a Mejor Película Extranjera, aquí vamos a bajarles el nombre, pero esa película, y justamente vi un artículo de esa película esta semana. Dura, sobre con los hornos uno siente la tensión. O sea, es una película que narra la historia y la vida de una familia nazi que dirigía los campos de concentración. Sí, en Alemania, el principal que creo que era, no recuerdo cómo se dice bien, Auschwitz, no sé, no recuerdo su nombre. Sí, pero muestran la vida como de una familia común cotidiana, en viviendo donde al lado de un horno. Quería mostrar, no solamente viviendo al lado de un horno, dirigiendo el horno, sí, pero dirigiendo pues, el campo de concentración. Que es muy impactante tú tener un campo de concentración donde creman millones de personas todos los días y sale humo de personas todos los días y tú estás en el jardín de tu casa viendo el humo, comiendo asado y jugando con tus hijos. Sí, total. Y lo que vi de la película es que el director quería mostrar a una familia, ¿sí? Muy humanamente, o sea, como esos villanos que todo el mundo dice, bueno, esta gente cómo fue capaz de hacer esto, pero que los quería mostrar muy humanamente en sus actividades diarias, cotidianas, y que sintieran al mismo tiempo como las personas que estamos viendo la película, los espectadores, cómo se puede normalizar tanto una situación y cómo se puede vivir. Es que eso te iba a decir, lo cuentan también el director, que todos acá sabemos lo horrible que fue, ¿cierto?
la Segunda Guerra Mundial y todo lo que implicó esta, pero te digo que el director lo logra, tú te logras ver como si te estuvieran contando una historia como normal. Sí, y luego uno a dice pesar como, de que no le muestran a uno nada explícito. Exacto. Pero es que yo creo hay cosas muy insinuadas. Yo creo que el cine también tiene ese poder precioso y es de dejar que muchas cosas jueguen a través de la imaginación. Entonces esas insinuaciones narrativas, esas insinuaciones de cuando no te muestran algo en un plano, de cuando no te muestran el monstruo en una película de terror o no te muestran el bicho. Que son las mejores, exacto. Exacto, o te muestran solamente un glitch chiquitico y tú quedas como con esa sensación de que te falta o te lo tienes que imaginar porque no te lo mostraron y te lo tienes que imaginar. Ese es el poder más grande del cine, la imaginación. Y en las películas de terror se ve mucho cuando lo que tú dices, no muestran el monstruo, pero te dejan imaginarlo. Sí. Y la imaginación es peor que cualquier efecto visual, porque uno no está viendo algo, pero todo lo que uno se imagina es peor. No, y te digo que es peor de una película de terror, cuando el monstruo es humano, que yo creo que esas son las más horribles. Cuando es una persona, cuando es alguien de verdad, como total. El poder de la mente. Las películas de terror psicológico yo creo que son las más miedosas. Hablemos de diseño y hablemos de, digamos, en ilustración, de Babadook, crear todo un libro alrededor de terror psicológico. No quiero tampoco hacer spoilers ahí, pero es una película con un poder de narrativa gráfico absurdo. Y también, de historia. Y también un poder de narrativa en cuanto a la imaginación, porque no te muestran el monstruo. Y te muestran la imaginación de un niño, todo lo que puede jugar, porque también todos sabemos que jugar con condiciones de las personas nos hace tener sentimientos. Una persona que pueda tener demencia o una enfermedad, o un niño que pueda tener hiperactividad, como ese desarrollo de la creatividad. Entonces también como esas situaciones como reales de personas nos hacen sentir como, uy, juepucha. Y hay una de unos ancianos que habla, por ejemplo, de terror, y esto es lo de la demencia, de cómo uno se puede enloquecer y hacer cosas a través de la demencia, y qué puede ser más miedoso que eso. Entonces, esas situaciones que son comunes y que uno dice, no me pasaría, pero te pueden pasar. Sí. Pero bueno, para que concluyamos absolutamente todo este primer capítulo, el cine y el objetivo de este también capítulo es como que podamos referirnos al cine como un elemento o una biblioteca de ideas, una biblioteca de creatividad. Muchas veces tenemos gente que nos habla y nos dice, venga, pero ¿cómo? Yo no soy creativo, ¿sí? Yo no soy una persona creativa, no se me ocurren cosas. Y es algo también de lo que he hablado en otras ocasiones, y es la creatividad es un músculo que también se estimula y también necesita comida. Total. Y el cine es uno de esos alimentos que le podemos dar a nuestro cerebro para que procese y sea creativo. Entonces, el cerebro es un músculo como cualquier otro y se nos olvida entrenarlo, y entrenarlo implica desde lo que tú dijiste iniciando el capítulo, desde lo que veamos, lo que hacemos, lo que escribimos, con quién nos relacionamos también es muy importante. Dicen por ahí que uno es el 80% de las 5 personas en su círculo cercano. Tiene que ver también con las elecciones que uno hace a diario. Si tú quieres ser una persona creativa y quieres incentivar tu creatividad, ¿qué estás haciendo para mejorarla? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? También, por ejemplo, con la música hay algo muy increíble, y es la parte de los videos. ¿Cuánto influye, digamos, un tema en los videos, en la música? Total. Y obviamente de cine bueno hay cine malo, hay música buena, música mala, libros buenos, libros malos. Entonces, en ese orden de ideas también tenemos que ir perfilando el contenido que consumimos. Y también me parece importante como traerlo, ¿sí? a lo más actual, que no toda la experiencia es 100% cine, pero uno está todo el tiempo en Instagram, en TikTok, consumiendo contenido, y muchas veces ese contenido también se puede perfilar. Claro, es muy audiovisual, y mucho de lo que se ve ahí, y por ejemplo yo, mucho de lo que también hago en videos, tiene una inspiración, ¿sí? en el cine, pero es una experiencia también más light, pero cinematográfica. Total. ¿Sí? Entonces, cuando queremos crear y cuando queremos contribuir a nuestro cerebro, a nuestra creatividad, debemos consumir buen contenido. Por supuesto que también hay cine malo, hay cine basura, no está mal consumirlo, pero obviamente si queremos estimular nuestra creatividad, busquemos buenas películas. Muchas de las que les hemos dejado acá son películas muy interesantes, muy chéveres, para todos los gustos hay, pero es importante que consumamos cine. Consuman cine, vayan al teatro. Y apoyen su cine local, y apoyen también el cine de otros países. O sea, es muy importante variar y mirar. Si dices, no, de pronto es que a mí no me gusta, da la oportunidad
dale la oportunidad a esas películas. Sí, Muchas lo peor veces que puede lo pasar sorprenden. lo peor que puede pasar es que no te guste y bueno, no te vuelves a ver una película del director o ese tipo de películas, pero es importante darle la oportunidad, como tú estás diciendo. Yo quiero hacer un cierre muy importante y es que siento que ahora, más que todo en la actualidad, como todo ha ido avanzando tanto en parte de contenido, nosotros como generadores de contenidos, el tema de la narrativa y contar historias está demasiado influyente en la creación de contenido, no solamente audiovisual, sino si tú vas a hacer un post, un carrusel, si tú no enganchas a tu público, si tú no estás contando algo o la forma en que lo estás contando y lo estás comunicando no está siendo de la manera adecuada, no vas a llegar a tu objetivo. Lo que Entonces, tú dices me parece demasiado importante. Vamos a hablar de los canales que son como los principales, el cine y la lectura. Si tú no te estás relacionando con con este tipo de hobbies, porque afortunadamente podemos llamarlos hobbies o de hábitos. Sí, de actividades que uno disfruta. Si no te estás rodeando de esto, ¿cómo vas a alimentar eso? Y ese es el contenido que tú tienes y tu mayor insumo para vender, para comunicar, para relacionarte con tu público, con tu audiencia, con tus amigos. Y lo que estás diciendo también es esencial porque es más importante la narrativa que la cámara. Es más importante la narrativa que el celular que estoy usando para grabar un reel. Entonces, en este punto ya como que estamos terminando, pero me parece importantísimo, por ejemplo, hablar de alguien que para mí es un teso en esto, y es Casey Neistat. O sea, Casey es una persona que graba, tiene toda la plata del mundo en temas de producción de contenido, pero muchas veces graba con cámaras que, sí, o sea, muy normales, o muchas veces no se preocupa por exponer a la perfección o un esquema de iluminación a la perfección, pero cuenta unas historias y tiene unos videos contando unas historias impresionantes y es realmente lo que hace que sea exitoso, ¿sí? O sea, la narrativa y lo que tú estás diciendo también hoy en día, con todo el contenido que se consume, no solamente es que se vea bien, eso es un elemento, pero no es el más importante. Es más importante cómo estoy contando las cosas, de qué manera se cuentan, qué quiero comunicar y cómo lo logro, ¿cierto? Bueno, y yo creo que nos quedamos con un poquito de campo abierto porque el cine tiene muchas paticas y como les decía, yo entro al teatro y lo desgloso. Y acá tocamos como la superficie. Sí, total. Pero creo que lo iremos ahondando, iremos hablando también por géneros. Me parece interesante. Nos pueden comentar qué les gustaría a ustedes saber o si quieren recomendaciones en específico para nosotros que nos hayan servido, películas o series. Nos escriben. Y también me parece chévere como que nos dejen recomendaciones. Sí, nos den recomendaciones. Acá en este podcast vamos a hablar de muchos temas, no solamente de cine, vamos a hablar de contenido, pues también que tiene que ver con redes sociales, también podemos hablar de cámaras, vamos a hablar de café, obviamente vamos a hablar de café, vamos a tener invitados en donde vamos a hablar de elementos también de emprendimiento, marcas, branding, pero vamos a hablar constantemente, Pau y yo, de muchos elementos que nos sirven para estimular la creatividad. Y bueno, se acabó el café, entonces se acabó el capítulo. Tengo salud. Sí, yo me tomé como 3 tazas. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Creativa. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos pronto. Chao, chao. Salud.